Capítulo 5. Mirando atrás. Queremos aprender de la experiencia, pero ¿qué nos aporta el remordimiento y cuán grave es el peligro de vivir o permanecer atrapados en el pasado? Por el contrario, ¿qué hay de malo en vivir en el presente? ¿Qué relación hay entre la repugnancia y la discriminación por edad? ¿Qué deberíamos pensar de las comunidades de jubilados que parecen hedonistas para quienes viven fuera y que a menudo padecen segregación, y no solo por edad? Vivir el regreso al pasado, el valor presente y futuro de las emociones ancladas en el pasado. Marta, viven más en el recuerdo que en la esperanza, pues lo que les resta de la vida es muy poco comparado con el largo pasado, y la esperanza pertenece al futuro, la memoria al pasado. Una vez más, esto es causa de su locuacidad, hablan constantemente del pasado, porque les agrada recordarlo. Oh, por amor de Dios, no saques a relucir esa antigua historia. Eugene O'Neill. Largo viaje hacia la noche. A medida que la gente envejece, es frecuente que pasen más tiempo pensando y hablando del pasado, normalmente de su propio pasado. Esto no resulta sorprendente, después de todo, comprenden que les queda poca vida en relación con la que han vivido. Planificar y tener expectativas, o incluso temer, parece menos productivo que antes, o productivo solo de forma altruista, ya que los ancianos temen y albergan esperanzas por sus hijos, nietos y otros jóvenes queridos. Y como las personas mayores pasan mucho tiempo echando la vista atrás, también tienden a anclarse en emociones del pasado como el remordimiento, la culpa, la alegría retrospectiva y, evidentemente, la ira retrospectiva. ¿Qué significan estas emociones? No podemos cambiar el pasado, por lo tanto, ¿hay algún valor en estos paseos por la memoria? Es evidente que podemos elegir a la hora de usar nuestro tiempo de este modo, así que ¿qué deberíamos seleccionar, en qué deberíamos pensar? Los antiguos estoicos griegos y romanos confeccionaban elaboradas listas de las emociones, dividiéndolas en 4 categorías. Emociones centradas en un bien presente, por ejemplo, la alegría; emociones centradas en un bien futuro, por ejemplo, la esperanza; emociones centradas en un mal presente, por ejemplo, la aflicción; y emociones centradas en un mal futuro, por ejemplo, el miedo. No reconocían categoría alguna en las emociones dirigidas al pasado. La culpa y el remordimiento no entraban en su taxonomía. Estas omisiones no implican que griegos y romanos no experimentaran tales emociones, ya que las listas son tratados de teoría filosófica, no informes verídicos sobre la experiencia cotidiana. Significa que los estoicos creían que sus compatriotas no consideraban la omisión del pasado como una carencia importante, rechazando la teoría por esa razón. Y como su teoría era extremadamente hostil a todas las emociones, también significa que no veían un gran peligro para la vida humana en estas actitudes dirigidas al pasado, que habrían proporcionado más argumentos para su teoría negativa, y también ningún beneficio significativo para la vida humana que pudiera aportar una potencial refutación de su teoría, puesto que 2 de los escritores filosóficos que escribieron más profusamente sobre las emociones en la antigüedad grecorromana, Cicerón y Séneca, eran mayores, pasaban los 60, cuando realizaron buena parte de su trabajo destacado sobre esta cuestión. También podemos concluir que no atribuían una especial relevancia a las emociones ancladas en el pasado en las personas mayores. Los grandes poetas grecorromanos parecen estar de acuerdo con ellos. Los personajes trágicos y ancianos rara vez miran al pasado, o, si lo hacen, es para señalar un linaje distinguido, en el caso de Cicerón, para alardear de unos orígenes relativamente humildes, o bajo la modalidad de un duelo específico e inmediato. Así Hécuba, en Las Troyanas, de Eurípides, arrodillándose ante el cadáver de su nieto Astianacte, recuerda las afectuosas promesas que él expresó confiadamente, entre ellas la de cumplir con los rituales de duelo tras la muerte de su abuela, reuniendo a un gran grupo de jóvenes en la observancia funeral. Esta ironía es obviamente pertinente en su actual situación, pues ella, una mujer anciana, es la única superviviente de un linaje real, y no queda nadie que cumpla el duelo por ella. Además, en tanto esclava, sabe que es improbable que reciba una sepultura respetuosa. Por estas razones es de esperar un dolor inmediato, y los pensamientos centrados en el pasado, no muy lejano, simplemente refuerzan la magnitud de su pérdida presente. Por el contrario, para Hécuba sería muy extraño empezar a pensar en qué sentido su propia personalidad y emociones han dado forma a los acontecimientos del pasado lejano, o descubrirse expresando aflicción, lamento o remordimiento por esos hechos remotos. No conocemos los recuerdos de infancia de ningún personaje trágico anciano.
La aflicción se consideraba una emoción dolorosa y dirigida hacia un nefasto estado de la situación en el presente. Aun cuando podamos acceder a retratos personales e informales de la antigua sociedad grecorromana, no encontramos a personas que se sumerjan en su lejano pasado para dar sentido a su presente y a su futuro. Cicerón le cuenta a Ático todo lo que considera importante y lo que no. No le habla de sus propios padres, o los de Ático, ni siquiera al comentar la mala conducta de su hermano Quinto, o de Pomponia, hermana de Ático. Y aunque adora a su hija Tulia, tampoco se le ocurre preguntarse si el notable mal juicio al enamorarse, aparentemente, de su tercer marido, el mujeriego Dolabela, se remonta a algún patrón de la infancia. Cuando ella muere, él se lamenta con una intensidad obsesiva, pero no recuerda su infancia ni el tiempo que pasaron juntos. Cicerón no es un hombre autocrítico, pero es introspectivo, y su incapacidad para hacer aflorar estas cuestiones puede entenderse como la expresión de una visión cultural compartida respecto a qué preguntas conviene hacer y qué emociones hay que investigar. Aristóteles afirma que a las personas mayores les encanta hablar del pasado, pero no sugiere que lo estudien para comprenderse mejor a sí mismas. Tampoco plantea que los acontecimientos pretéritos despierten intensas emociones. De hecho, la principal emoción de la que da noticia es el placer de alejarse de un presente posiblemente doloroso mediante el recuerdo de tiempos más felices. La célebre carta dictada por Epicuro en su lecho de muerte realiza una observación similar. El agradable recuerdo de la conversación con amigos, dice, ha bastado para superar el dolor de sus enfermedades fatales, la disentería y la obstrucción urinaria. Las sociedades modernas, en cambio, tienden a concebir el pasado como una categoría emocional extremadamente significativa y a considerar que las emociones ancladas en el pasado tienen consecuencias en el presente y en el futuro del individuo. Tres factores que contribuyen a este cambio son la creencia judeocristiana, el psicoanálisis y la novela. El judaísmo y el cristianismo enseñan el minucioso autoexamen de los acontecimientos y pensamientos pasados, concediendo una inmensa importancia a la condición espiritual de la persona en relación con las emociones pasadas de aflicción, culpa y lamento. La creencia cristiana en el más allá hace de la emoción retrospectiva una llave para la vida eterna. Al confesar y arrepentirse de actos culpables, podremos salvarnos. La relación entre el pensamiento psicoanalítico y la creencia judeo-cristiana es complicada y apenas podremos abordarla aquí, pero es evidente que el psicoanálisis ha reforzado la idea cultural de que el pasado es muy importante para el estado presente y futuro del yo, aunque traslada el foco desde el pecado y el juicio al autoconocimiento. Se da por sentado que el paciente tiene intensas emociones dirigidas hacia la primera infancia, y gran parte del trabajo del análisis consiste en lograr que esas emociones sean conscientes y comprender cómo influyen en los patrones presentes. Las creencias psicoanalíticas han tenido una enorme influencia a la hora de conseguir que las sociedades modernas se interesen en las emociones del pasado, tanto si aceptan como si no los detalles de una teoría psicoanalítica específica. La idea de que la memoria y las emociones centradas en el pasado son claves para la felicidad presente y futura ha configurado universalmente la forma en que la gente piensa y habla de sí misma, y no solo en Europa y Norteamérica. Una influencia aún mayor y más dilatada es la de la novela. Los héroes y heroínas de las novelas viven y se mueven en el tiempo, y sus emociones abarcan todo el espectro de las categorías temporales. Leer novelas nos ha enseñado que debemos preguntar por el pasado para comprender el presente y el futuro de cualquier personaje, y que la gente debería preguntar por su propio pasado para comprender su presente y su futuro. En el proceso, las emociones de todo tipo hacia el pasado pasan a ser terriblemente importantes. Una de las formas en que las novelas suelen dramatizar esa importancia es a través de la narración retrospectiva en primera persona, cuando un personaje adulto recuerda las emociones que experimentó hace mucho y, al mismo tiempo, registra las intensas emociones presentes suscitadas por esas emociones y acontecimientos remotos. A semejanza de los psicoanalistas, y adelantándose a ellos, las novelas muestran la infancia como una categoría especialmente destacada. El género del Bildungsroman, novela de aprendizaje, que indudablemente ocupa un lugar central en la evolución de la novela en general, gira en torno al desarrollo de la personalidad, los objetivos y los valores de un personaje como resultado de la experiencia de la infancia y adolescencia. El narrador adulto suele interactuar emocionalmente con su propio pasado. Pocos novelistas son tan pesimistas como Marcel Proust, que cree, o al menos confía su relato a un narrador que cree,
que el pasado nos condena a una repetición inflexible, ya que nos centramos no en las personas que tenemos ante nosotros, sino en otras que desaparecieron hace mucho, nuestros padres y otros adultos muy queridos. Sin embargo, la mayoría de los novelistas sugieren que entender el pasado de una persona es importante para conocerla, y que un estudio narrativo de la personalidad, tal como lo promueve la novela, en combinación con emociones ancladas en el pasado y vinculadas con ese estudio, es una guía valiosa para el autoconocimiento. En otras palabras, cuando los ancianos de Aristóteles hablaban del pasado, se entendía que estaban disfrutando, y ellos así lo asumían, no cumpliendo una tarea increíblemente valiosa. Por el contrario, nosotros tendemos a pensar que existe un proyecto o unos proyectos que hay que emprender y que implican autoconocimiento y una autonarración inteligente, y que las emociones retrospectivas son una parte importante a la hora de realizar esos proyectos. ¿Pero cuáles son exactamente estos proyectos? ¿Hay una buena y una mala manera de ejecutarlos? ¿Merecen realmente la pena, dado que no podemos cambiar el pasado? Quizá deberíamos ser como los griegos y los romanos, y recordar por placer y para alejarnos del dolor, y no buscar en nuestro pasado un sentido profundo. En nuestro mundo aún viven griegos y romanos. Una de ellas era mi abuela. Llegó a los 104 años, casi siempre gozando de buena salud, y jamás la oí pronunciar una palabra sobre el pasado. Tuvo 2 maridos. Uno se suicidó en la depresión y el otro murió de cáncer cuando yo tenía 18 años. Pero ella jamás miraba al pasado, salvo para ocasionales y divertidas anécdotas sobre otras personas, por ejemplo, las travesuras que yo cometía de niña. Conocí su pasado a través de mi madre, no por ella. Justo después de la muerte de su segundo marido le pidió que le cantara una canción alegre, este rasgo era típico de ella. Recuerdo la extrañeza del momento, mientras ella permanecía impecablemente sentada, vestida con ropas caras, en un elegante salón decorado con muebles exquisitos. El pintor John Koch, que realizó su importante obra experimental retratando a mujeres de la alta sociedad, una vez la retrató, el cuadro está en mi salón, ella tiene un aspecto muy glamuroso. Las mejores obras de John Koch retratan a modelos desnudos, dice un titular en internet. Mi abuela jamás se desnudó. Al envejecer, le encantaba hablar con sus hermanas mayores de sus hijos y nietos. Cotilleaba sobre sus problemas conyugales, o sobre cuestiones de salud, mientras tejía una interminable colección de ganchillo afgano para cualquier miembro de la familia que no tuviera suficientes. Sacaba brillo a sus preciosas antigüedades. Con mi hermana y conmigo, y más tarde con mi hija, le gustaba hablar de cosas inmediatas, por ejemplo la ropa bonita que ella había usado y nos iba a regalar, que queríamos almorzar y cómo estaban sus hermosos cerditos. Coleccionaba y prodigaba una atención divertida a una amplia colección de cerditos de cerámica, madera y cuero cuyas historias le encantaba contar a quien fuera lo suficientemente joven como para escuchar. La apodábamos Piglet, lechón. Nos parecía encantadora. Piglet no tenía interés en su pasado ni le parecía útil. Y como no sufrió dolor alguno hasta unas pocas semanas antes de su muerte, ni siquiera necesitó de la memoria aristotélica para distraerse de una amarga realidad. Era la persona más arraigada en el presente que yo haya conocido jamás. A menudo pienso que esa orientación ayuda a explicar su salud y longevidad. Sin embargo, Piglet ocultaba otra realidad. Aunque su buen ánimo era admirable y su compañía deliciosa para quienes no pasaban mucho tiempo con ella, en ella había una frialdad y un carácter manipulador muy doloroso para quienes, como mi madre y mi hermana, tenían que atenderla. Y esa frialdad se remontaba al pasado. Envió a mi madre a un internado cuando solo tenía 8 años para divertirse viajando con su primer y rico marido, aunque esta práctica era habitual en las clases altas británicas. Era algo muy inusual en Estados Unidos, y mi madre se sintió abandonada. Cuando su marido corría el riesgo de perder su dinero, no se quedó con él, sino que se llevó a mi madre de viaje a Europa. Hay fotografías en las que aparece riendo con hombres vestidos con el uniforme de las SS. A su regreso descubrió que, tras agotar todas sus opciones financieras, su marido se había suicidado lanzándose desde una habitación de hotel, para dejarles el dinero del seguro. Conservo su carta de suicidio. Sin fecha, aunque creo que es de 1934, escrita en el Hotel Fairfax, situado en la calle East 55th, desde donde se arrojó al vacío, empieza así: mi querida Gertrude. Dice que no quiere obligar a Gertrude y a Betty, mi madre, a arrastrarse en la pobreza. Y concluye: estoy seguro de que hago lo mejor para vuestro bien.
Este ha sido siempre mi principio rector. Os quiero más que a la vida. Aunque estas actitudes de autosacrificio eran habituales en muchos norteamericanos de su clase, también era consciente de la mujer que tenía. Gertrude no habría aceptado la pobreza a cambio de su vida. Con su carácter despreocupado, virtualmente quiso su fallecimiento. Fue mi madre, que lo quería y estaba profundamente devastada, quien conservó la carta y me la entregó. Por lo tanto, esta no es exactamente una vida que debiera haber huido del examen de conciencia. Había mucho que saber, mucho que lamentar. ¿Pero por qué? ¿Qué se habría logrado con un examen de conciencia? Si considero que era una persona superficial por no haber abordado un proyecto de memoria retrospectiva, ¿acaso me dejo engañar por las ideas profundamente arraigadas de la confesión, la culpa y el juicio final? Puesto que ya había cometido esas malas acciones, ¿qué sentido tendría pensar que las emociones retrospectivas iban a mejorar su vida? ¿Por qué debería añadir un dolor autoinfligido al dolor que ya había provocado? Utilizaré este ejemplo para poner a prueba mi idea de que en cierto modo es útil y valioso examinar el propio pasado y sentir por él una amplia gama de emociones. Las emociones ancladas en el pasado. Sin embargo, en primer lugar necesitamos algunas definiciones. ¿Qué son estas emociones ancladas en el pasado y qué pensamientos suelen suscitar? Empecemos por las emociones felices. La principal emoción feliz al contemplar el propio pasado es una especie de grata satisfacción por lo que ha sucedido o por los propios actos. Si es intensamente positiva, podría incluso describirse como alegría retrospectiva. Un familiar cercano de estas emociones felices es el orgullo retrospectivo. Uno se ve a sí mismo con placer o satisfacción, porque ha sido bueno o se ha hecho algo bueno. Y por último hay un amor anclado en el pasado, que puede estar teñido de alegría retrospectiva o de aflicción, o de ambas cosas a la vez. Los tipos dolorosos parecen más numerosos y más complejos. La aflicción puede anclarse en una pérdida inmediata, pero también puede fijarse en una pérdida que ocurrió hace mucho tiempo. Los filósofos griegos dejaron fuera una parte de la aflicción cuando pensaron en ella como en algo exclusivamente orientado hacia el presente. El lamento es la conciencia dolorosa de que algo malo pasó, combinado con el pensamiento de que habría sido mejor que eso no ocurriera. Muy cercano al arrepentimiento está el remordimiento o la culpa. Ahí donde el lamento se centra en un acontecimiento que tuvo lugar, sin definirlo como erróneo o censurable, el remordimiento o la culpa, no veo una distinción importante, se centra en un acto que uno ha cometido. Implica el pensamiento de que el acto ha sido un error y que no habría que haberlo realizado. No sorprende que los griegos no reconozcan estas categorías retrospectivas. Y luego está la ira. La ira es una emoción inusualmente compleja, porque parece mirar tanto hacia el pasado como hacia el futuro, hacia el pasado en busca de una afrenta perniciosa, a veces cercana, a veces remota, hacia el futuro en busca de algún tipo de retribución. A veces imaginamos que la retribución está en el futuro, a través de la propia iniciativa o merced a la ley o justicia divina. Pero también puede ocurrir que la retribución imaginada se sitúe en el pasado. X recibió su merecido, y fue una buena cosa. En ambos casos, la ira combina el dolor y el daño con el placer y la retribución imaginada. Los antiguos filósofos griegos y romanos se centran en ejemplos de ira en los que el daño está presente. Centrándose en la retribución, categorizaron la ira como una emoción dirigida hacia el futuro. Pero es evidente que la ira puede estar motivada por acontecimientos que sucedieron hace mucho. Las emociones ancladas en el pasado pueden resultar equívocas de muchas maneras. Nos pueden inducir a interpretar los hechos de forma errónea, creyendo que sucedieron cuando no fue así, o haciéndonos ignorar acontecimientos notables que sí tuvieron lugar, o fomentando erróneos e importantes vínculos causales, por ejemplo, pensar que un perjuicio fue a propósito cuando se trató de algo meramente accidental. Estas emociones pueden tergiversar los valores, sobredimensionando la importancia de esos acontecimientos o personas. Por ejemplo, podemos afligirnos por una pérdida trivial, como la de un sujetapapeles, o enfadarnos con quien se lo llevó. Otro de los problemas de las emociones ancladas en el pasado, especialmente las dolorosas, es que a menudo parecen implicar un deseo imposible por cambiar ese pasado. ¿Pero realmente es así? A veces este deseo es claramente periférico. La aflicción puede venir acompañada del deseo de que una persona vuelva a la vida, pero ese deseo no es esencial en la aflicción. La pena puede asolarnos a la vez que aceptamos plenamente la pérdida. Y sin embargo, podríamos decir, ¿por qué perder energía emocional en lo que ha desaparecido y se ha marchado?
La respuesta parece ser, porque la aflicción expresa la importancia del amor en nuestra vida y es un testamento de ese apego y de la propia naturaleza en tanto persona que celebra esos apegos. Tiene que ver con el difunto, no con uno mismo, pero expresa poderosamente la integridad de lo que se defiende. La aflicción tiende a cambiar a medida que pasa el tiempo. En el momento de la pérdida, se tiene el pensamiento, una persona absolutamente central en mi vida ha desaparecido. A medida que pasa el tiempo y la persona renueva sus objetivos y preocupaciones, estas afirmaciones cambian de tiempo verbal, una persona que era absolutamente central en mi vida desapareció. Este cambio de tiempo verbal marca la desaparición de la aflicción. Y sin embargo, cierto tipo de dolor puede perdurar al mirar hacia atrás. Especialmente si juzgamos la vida como un todo, observar el conjunto desprendiéndose del momento presente puede llevarnos a descubrir un gran agujero en él. Esa pérdida está ahí y define quién soy y a quién he amado. En cierto sentido, incluso la aflicción por una pérdida antigua puede expresar algo valioso sobre la persona, ha amado y reconoce ese amor como un hecho que define su vida. El lamento, como la aflicción, puede implicar el deseo de que un acontecimiento nefasto no haya sucedido, pero como ocurre con esta última, ese deseo parece periférico, no una parte de la emoción en sí misma. El énfasis se pone, en cambio, en que habría sido mejor que eso no ocurriera. Habría sido mejor que mis hijos no estuvieran en aquel lugar de la autopista, donde los mató un conductor negligente. Creo que las cosas habrían sucedido de otro modo de haberse quedado en casa o haber tomado otra ruta, pero mi emoción no implica el deseo de cambiar lo que no se puede cambiar. Y parece plausible que el lamento, como la aflicción, pueda constituir un reconocimiento presente de los propios compromisos y preocupaciones. Yo soy así y este tipo de acontecimiento altera mi vida. De modo similar, la culpa también implica el pensamiento de que hice algo malo y que habría sido mejor no haberlo hecho, sin el deseo de deshacer lo que no puede ser alterado. Y la culpa, como la aflicción, tiene un rol expresivo en el presente que también puede dirigir las decisiones futuras. El pensamiento de que lo que hice está mal implica que ese acto era indigno de mí y de aquello que defiendo. Es probable que se acompañe de la determinación de no repetir esa mala acción. La culpa de este tipo forma parte de lo que significa ser una persona íntegra, si se tienen compromisos morales. Sin embargo, pronto tendremos razones para reevaluar esta afirmación. Hasta ahora, las emociones retrospectivas no parecen ser irracionales per se. Sin embargo, hay un problema sin resolver, el problema del deseo retributivo. La culpa es, básicamente, ira hacia uno mismo. Y tanto la culpa como la ira hacia los demás, ya sea presente o retrospectiva, suele implicar un deseo de revancha. El pensamiento de que alguien tendría que sufrir por esa mala acción y la creencia en que ese sufrimiento en cierto modo contrarresta la mala acción. La idea es profundamente humana y probablemente está programada evolutivamente. Sin embargo, es irracional. La idea de que infligir un dolor retributivo en cierto modo compensa el dolor o el daño sufrido y en general mejora las cosas es una vieja pero incoherente forma de pensamiento mágico. Es así tanto si el objetivo del deseo retributivo es otra persona o uno mismo. El castigo al ofensor tal vez conquiste algún objetivo útil en el futuro, disuasión, incapacitación, reforma, o tal vez no, es una cuestión empírica. De modo similar, infligirse un castigo a sí mismo puede mejorar a la persona o bloquearla, en sí no logra un propósito valioso. Esta objeción no se refiere especialmente a la ira relacionada con fechorías pasadas, remotas también se aplica a la ira cuyo foco está activo o es reciente. Pero como la ira y el odio a uno mismo, la culpa, son emociones profundamente retrospectivas, es importante subrayar esta dificultad. Lo que parece valioso en las emociones dirigidas a los demás y a uno mismo es un tipo de cuasi ira que abandona el deseo de revancha en favor de pensamientos orientados hacia el futuro y relacionados con la idea del bien. Es indignante, no debe volver a pasar. Esta emoción tiene mucho en común con la ira ordinaria, pero le falta el deseo de que el ofensor sufra. Compromete a la persona en la búsqueda de estrategias para evitar la repetición de la acción perniciosa, independientemente de cuáles sean las mejores estrategias, y es evidente que deberían incluir algún tipo de castigo. De un mismo modo, hay un tipo de ira o cuasi ira orientada hacia uno mismo, que se indigna y se decide a actuar mejor, pero sin el deseo de autocastigo. Compromete a la persona a buscar estrategias de autocontrol y orientadas al cambio. Como ocurre con la ira y otras emociones, el autocastigo solo será una estrategia valiosa si da la impresión de que mejora la situación.
Inútil decir que con frecuencia resulta difícil distinguir entre las versiones productivas y orientadas al futuro y las versiones vacías centradas en la retribución retrospectiva. Empezamos a comprender que puede haber de bueno en tener y pensar en las emociones retrospectivas, me dicen quién soy, qué es lo que he hecho, con qué estoy comprometido, y plantean una cuestión, ¿mantengo esa posición o no? Esto podría ser útil para cambiarnos a nosotros mismos. Pero incluso cuando ese cambio no está en cuestión, uno no piensa mal de lo que ha amado o ha hecho, la emoción retrospectiva puede jugar un papel valioso a la hora de expresar y declarar quiénes somos, si evitamos el peligro del autocastigo fútil. Sin embargo, aún necesitamos una investigación más profunda sobre los errores y perjuicios de vivir en el pasado. El pasado es el presente, ¿verdad? Ahora examino dos casos en los que vivir con una elevada proporción de energía emocional dirigida hacia el pasado es destructivo tanto para uno mismo como para los demás, porque implica un fracaso a la hora de afrontar el presente y el futuro. Largo viaje hacia la noche, de Eugene O'Neill, es uno de los dramas más aclamados en la historia del teatro estadounidense. También es uno de los más duros de ver. Cuando pasas 4 horas con los 4 personajes, el padre, la madre y los 2 hijos, te sientes cada vez más sofocada y atrapada, y quieres subir al escenario y sacudirlos para que detengan su comportamiento obsesivo, fútil y destructivo, mientras ensayan rutinas del pasado y se niegan a afrontar los desafíos del presente. El espectador de una tragedia de Sófocles quiere decirle a los personajes lo que sabe, para que no se comporten de una forma que, a la luz de la verdad, es horrible y está condenada. No mates al anciano en el cruce de caminos, ni siquiera en defensa propia. No te cases con la atractiva reina viuda. Sabemos que el héroe trágico alteraría su curso de acción si supiera lo que nosotros sabemos. No hay nada profundamente irracional en estos héroes, tan solo viven en la oscuridad. La tragedia en O'Neill es diferente. No puede ser evitada mediante el conocimiento. El patrón destructivo es endémico en relación con la forma de vivir y la identidad de estas personas, de modo que solo un prolongado esfuerzo en favor del cambio podría producirlo. El viaje mencionado en el título es un viaje literal hacia una mayor profundidad de miseria y extrañeza, pero el título también alude a la forma en que el viaje vital de los personajes regresa al estancamiento y la oscuridad del pasado en lugar de avanzar hacia la luz del futuro. La obra es asfixiante porque retrata un mundo en el que el aliento de una posibilidad futura ha sido exterminado. Emocionalmente, el viaje hacia la noche es una progresión gradual que se aleja de emociones vinculadas al presente o al futuro, como la esperanza, el amor o incluso el miedo, hacia la lectura repetitiva de rutinas arraigadas y centradas en el pasado. La historia básica es esta: los personajes repiten obsesivamente esta historia durante el día que dura la acción de la obra. Se nos invita a imaginar que también lo hacen otros días. Mary Tyrone, educada en un convento y procedente de una acomodada familia de clase media, sorprende a todo el mundo casándose con un actor itinerante, el ídolo de matinés James Tarrant. Viaja con él y por lo tanto carece de domicilio fijo. Su primer hijo, Jamie, contrae el sarampión y se lo contagia involuntariamente a su hermanito Eugene, que muere como consecuencia de la enfermedad. Pese a estar demasiado débil como para volver a tener un embarazo seguro, se queda embarazada y tiene un parto difícil. Tras el nacimiento de Edmond, se convierte en adicta a la morfina. Quizá esto sucede porque su frugal marido elige médicos baratos. Mary ha luchado contra la adicción, sin éxito. Durante 23 años, O'Neill presenta a un Jamie de 33 años y a un Edmond de 23. Ella cree que su lucha es más difícil porque durante las vacaciones su marido la aísla en una casa enorme y destartalada, en un entorno donde ella no tiene amigos. Entretanto, Jamie, el hijo mayor, se ha convertido en un vagabundo y un alcohólico, en parte debido a la culpa suscitada por el fratricidio que se le atribuye. Edmond, escritor de talento, también tiene problemas con el alcohol y, además, después de muchos años en el mar, ha desarrollado una infección que parece tuberculosis. El miembro más funcional de la familia es el padre, que también bebe mucho, pero que nunca falta a una representación y parece tener cierto sentido del orden y de la iniciativa, aunque los otros miembros de la familia son implacables a la hora de culparlo de casi todos sus problemas. La obra empieza con una nota de esperanza y conexión amorosa, cuando la adicción a las drogas de la madre parece haber sido tratada correctamente. Se muestra jovial y ha engordado. Todos se relajan a su alrededor. Incluso el temor de la familia respecto a la salud de Edmond parece esperanzado, ya que afrontan el futuro y están determinados a actuar.
El amor y los vínculos son muy evidentes, al principio. Sin embargo, muy pronto descubrimos que este día no se repetirá en el futuro. Al contrario, es un día, sin duda no el único, en el que el pasado extiende su garra sobre todos los personajes, pues Murray vuelve a sus inyecciones de morfina, incapaz de vivir con el temor y la esperanza, con el difícil presente y futuro, donde pueden tomarse nuevas decisiones. O'Neill utiliza su propia vida como material, pero la altera de una forma sorprendente, omitiendo el futuro feliz de los personajes en la vida real, su propia recuperación de la tuberculosis y su éxito posterior y, aún más notable, el éxito del tratamiento contra la adicción al que se sometió su madre y los 8 años de sobriedad antes de su muerte por cáncer, el continuado éxito del padre y su relativa longevidad. De los 4 personajes, solo Jamie parece haber tenido la vida estancada que la obra le asigna. Estos cambios, ahí donde otras muchas cosas son verídicas, nos ofrecen un esbozo del proyecto de O'Neill, estudiar la naturaleza destructiva de las emociones ancladas en el pasado, cuando se les permite dominar el día a día de las relaciones humanas. Los Tyrone hablan constantemente del pasado, y buena parte de las emociones que expresan se orientan hacia él. El temor razonable de Murray ante la salud de Edmond pronto se canaliza en ira retrospectiva, cuando la necesidad de elegir un médico y un sanatorio le recuerdan las opciones presuntamente mezquinas de James en el pasado, en especial la decisión de contratar a su doctor, a quien ella culpa de su adicción. Al final de la obra, incluso la dramática declaración de la tuberculosis de Edmund no llega a afectarla, pues ya vive plenamente en el pasado. El modo emocional dominante en Murray es un tipo de fatalismo pasivo-agresivo, que enmascara y en última instancia expresa una ira retrospectiva. A menudo excusa su recaída con expresiones fatalistas, por ejemplo, dice de Jamie, no puede evitar ser lo que el pasado ha hecho de él. Tampoco tu padre puede. Ni tú. Ni yo. Negando la posibilidad de elegir en el presente, convierte el presente en pasado y lo torna tan rígido como este. Y para ella esto significa que las presuntas maldades de James, su mezquindad, sus constantes giras, son responsables no solo de lo que ocurrió en el pasado, sino también de todo lo malo que hay en el presente. La culpa retrospectiva es el modo en que articula toda su vida. Incluso las reiteradas expresiones en las que se culpa a sí misma resultan, a medida que las elabora, intentos de culpar a James. Y la ira hacia James es la razón última de su fatalismo. En lugar de culparlo por una o más acciones específicas, le parece conveniente responsabilizarlo por su vida entera. Más avanzada la obra, cuando James intenta hacerle comprender sus emociones y grita, Murray. Por el amor de Dios, olvida el pasado, ella replica, ¿por qué? ¿Cómo podría? El pasado es el presente, ¿verdad? También es el futuro. También para Jamie, la lejana felonía de ser la causa involuntaria de la muerte de su hermanito es tratada como un destino que le arrebata todas las opciones, de modo que sus emociones también se orientan hacia el pasado. Cerca del final de la obra recita irónicamente unos versos de Rossetti, mira mi rostro. Mi nombre podría haber sido, también me llamo nunca más, demasiado tarde, adiós. En cierto modo Edmond y su padre están menos inmersos en el pasado. Ambos se esfuerzan por buscar un vínculo real con los demás, ambos poseen un sólido sentido del presente y del futuro, y sin embargo los dos acaban por sucumbir a las fuerzas de la repetición y la introspección. Así como a James le parecía fácil repetir una y otra vez el papel del conde de Montecristo de la obra de Dumas en lugar de asumir nuevos retos artísticos, en su vida también acaba por volver a la rutina y a la monotonía en lugar de buscar soluciones creativas para los problemas familiares. Eso es, en esencia, lo que hacen todos los personajes, eligen el reciclaje fácil de un rol repetitivo aprendido de memoria y animado por emociones retrospectivas, en lugar del desafío de un presente y un futuro reales. La ira suele producir estas rutinas reiteradas y monótonas de culpa retrospectiva, en la que los problemas reales y sus aterradoras dificultades se evitan y la gente actúa a partir de un guión aprendido hace mucho tiempo. Empezaste tú. No, fuiste tú. Y así sigue. La inflexibilidad puede ser materia para una comedia, pero en O'Neill, donde las apuestas son muy altas, es, por el contrario, trágica. En realidad la tragedia consiste en la naturaleza evitable de la tragedia y su abrazo voluntarioso. Los personajes prefieren creer que están condenados, porque esa creencia los absuelve de la responsabilidad de elegir en el presente. Estar muerto es más fácil que vivir.
Cuando el drama concluye, Mare realiza una última declaración de ira retrospectiva: en la primavera me pasó algo. Me enamoré de James Tyrone y por un tiempo fui feliz. En otras palabras, era una chica feliz y entonces sobrevino ese destino funesto. Tú me has hecho ser quien ahora soy, viviendo en una noche sin salida. Independientemente de qué emociones retrospectivas admita e incluso persiga una vida anciana, sin duda esta forma de eludir la responsabilidad presente es fútil, pues no conduce a nada y resulta éticamente atroz. La vida no es el más allá, y el presente no es el pasado. Es demasiado fácil vivir retrospectivamente, tanto si aquellos a quienes se culpa son otros o uno mismo, o si los otros están vivos o muertos. La responsabilidad, por uno mismo y por los otros, por las acciones pasadas es una parte importante a la hora de afrontar la propia vida, pero es distinta a un destino prefabricado y a rutinas vengativas y obsesivas. De hecho, en su mejor forma hace aflorar la dolorosa conciencia de que el cambio no es imposible sino demasiado posible. El pasado prepara más de una trampa a los incautos. Un problema distinto relacionado con vivir en el pasado se escenifica en una novela muy extraña, El empleo del tiempo, Michel Bate, 1957, una obra experimental e injustamente olvidada. Su aspecto más notable es su forma de jugar con el tiempo, y no solo por un efecto literario. El tiempo causa estragos en la vida del personaje principal, a través de un compromiso inicialmente plausible de claridad y autoconocimiento. Jack Rebel ha llegado desde Francia a la zona central de Inglaterra para un trabajo de un año en una empresa llamada Matthews Sons en la ciudad ficticia de Bleston. Al inicio de la novela encontramos a Rebel en un compartimento de tren con ventanas sucias y lluvia, y una espesa niebla en el exterior, con la escasa luz refractada por la lluvia, de modo que apenas ve destellos difusos. La primera frase de la novela es: los destellos se multiplican. Experimenta un desesperado deseo de ver con claridad. Pero antes de acabar la primera página descubrimos que el viaje en tren descrito no ocurre en el presente del personaje, es un recuerdo. Vuelvo a ver todo esto con claridad. Y la parte superior de la página nos dice que el episodio ocurre tanto en mayo como en octubre, el mes de la experiencia y el mes de la escritura. Este tipo de anotación ocurre en cada página de la novela, recordando a los lectores que cada episodio acontece al menos 2 veces, y frecuentemente más de 2, si Rebel vuelve y corrige la narración anterior de un acontecimiento pasado. Quejándose de la pérdida de definición de sí mismo, Rebel decide, o más bien narra su decisión pasada, escribir un diario para aclarar su mente, iluminándola ante el carácter lóbrego y neblinoso de Bleston. Así que empieza el experimento. En el momento del inicio, Rebel aún tiene una vida exterior. Se reúne con sus compañeros, hace amigos, se siente fascinado por 2 mujeres diferentes, Rose y Anne. Pero cada noche, al tomar asiento para escribir, descubre que su descripción de acontecimientos pasados ha sido incompleta, por lo que, en lugar de escribir únicamente el día que acaba de vivir, se sumerge más atrás en el pasado para que el diario sea más completo. Esto sucede mientras su obsesión por la claridad lo inclina cada vez más hacia el pasado y mientras siente la necesidad de corregir o desarrollar sus primeras narraciones. Este sábado, este domingo, cómo me gustaría aprenderlos, cómo me gustaría transcribirlos completamente, depositarlos en el papel para poder leerlos y que fueran transparentes a la luz. La cantidad de texto dedicado al presente o a experiencias recientes es cada vez más reducida, la garra del pasado se hace cada vez más omnipresente. Las personas que solían ser sus amigos, sus amantes potenciales, aparecen a una distancia cada vez mayor. Anne empieza una relación con otro y esto no despierta ninguna emoción en Rebel, absorbido por su proyecto retrospectivo. Rebel es un obvio heredero de Marcel Proust, y la idea es similar: recuperar el pasado es muy difícil, si uno lo persigue con cierto compromiso, como un fin en sí mismo, nos alejará necesariamente de la vida y del amor. Proust sugiere que la única vida plenamente vivida es la vida retrospectiva. El amor y la amistad son superficiales, casi ilusorios, al menos hasta que su esencia es recuperada en la emoción retrospectiva. La novela Debate sugiere una moral diferente. La preocupación de Rebel por iluminar el pasado es destructiva y desequilibrada, una respuesta patológica a su desubicación y su odio a Inglaterra. Rebel es un hombre joven y se nos permite creer que en cuanto vuelva a Francia recuperará su equilibrio y volverá a la vida. La animadversión hacia Bleston que impulsa progresivamente la narración, buena parte de la última sección está en segunda persona, dirigida a la propia ciudad, podría desvanecerse ante los encantos de París.
que, evidentemente, al menos en la mente de Rebel, no tiene niebla, ni lluvia, solo luz diáfana sin destellos confusos. Sin embargo, el título de Rebel tiene un sentido especial para quienes envejecen. El tiempo es cada vez más breve y la cuestión de cómo usarlo es cada vez más acuciante. El tiempo empleado en la emoción y el pensamiento retrospectivos es un tiempo que no compartimos con los amigos, los hijos y los nietos. Este empleo del tiempo es especialmente tentador cuando muchos amigos y relaciones han fallecido. Uno puede pensar fácilmente que todo lo que importa está en el pasado, pero siempre hay nuevas personas vivas a las que atender y vivir en el pasado puede impedir muchos vínculos felices. La moraleja no consiste en descartar todos los proyectos retrospectivos, sino en sopesar el tiempo que invertimos en ellos y elegir solo aquellos que probablemente enriquezcan el presente y el futuro, puesto que eso es todo lo que en realidad tenemos. ¿Presentismo, infancia perpetua? Por lo tanto, ¿seguía mi abuela el camino correcto? Al descubrir las trampas de la emoción retrospectiva, podríamos concluir fácilmente que su forma de vivir es mejor, una especie de infancia perpetua en la que el pasado simplemente deja de existir. ¿Qué falta en esa vida agradable? Obviamente, su vida implica la negación a afrontar el error y las malas acciones. Y como éstas también existieron y hubo rasgos de mal carácter, no afrontarlos implica la incapacidad de ser sincera respecto a su verdadera naturaleza. Exhibía un barniz de bondad mientras ocultaba algo muy diferente. Hay una suerte de mala fe en una vida así, atrayendo a la gente mediante el encanto y ofreciendo una imitación de la vida y del amor, sin amar realmente, y quizás sin vivir ni tan siquiera, en el sentido de que el cambio ha sido excluido. Su incapacidad para experimentar aflicción o culpa comparte los mismos rasgos de la incapacidad de amar. Cuando un marido muere, se sigue adelante con alegría. Y estas deficiencias emocionales producen una vida en la que se deja de elegir y avanzar, como en el caso de Margaret Arron, el perpetuo presente es una trampa tan inflexible como el perpetuo pasado. En general, la introspección es valiosa y es un ingrediente fundamental en una persona plena. Intentar comprenderse a sí mismo afrontando e intentando asimilar lo que uno ha hecho forma parte de lo que significa ser un ser humano pleno en el presente. Por esta razón el psicoanálisis, aunque siempre mira al pasado, no es un proceso fundamentalmente retrospectivo. Constituye un apremio a la tarea de vivir hacia adelante todo el tiempo que nos quede de vida, pero mirar hacia atrás implicará, sinceramente, muchas emociones retrospectivas, y no solo las agradables, ya que toda vida incluye pérdidas y malas acciones. Si es un error convertir el presente y el futuro en pasado, existe un error igual y opuesto si se descarta el pasado en favor de un empobrecido presente y futuro. Es posible que toda una comunidad viva como mi abuela. En Leisureville, Adventures in a World Without Children, Andrew de Bleckman describe las comunidades de retiro en Florida y Arizona centradas en la construcción de un tipo de hedonismo presentista que aleja a los ancianos de la introspección y las emociones dolorosas. La única y omnipresente emisora de radio repite interminablemente, hace un hermoso día en The Villages. Los problemas sociales se mantienen al margen. La gente no busca el sentido, buscan el placer a corto plazo en el golf, la comida y el sexo. A diferencia de los ancianos de Aristóteles, se centran en el presente y no en el pasado para evitar la posibilidad del dolor. Estoy de acuerdo con Bleckman cuando piensa que este estilo de vida es repelente, incluso repugnante. Prefiero a mi abuela, porque al menos ella era generosa con sus nietos y bisnietos, y el apoyo a nuestra educación ocupaba buena parte de su tiempo. Sin embargo, ¿qué hay realmente malo en los residentes de Leisureville? ¿Puedo defender mi reacción o es un juicio inexplicable que atañe a mi gusto personal? Los residentes parecen superficiales, pero son alegres. Y a diferencia de muchas personas mayores, al menos no están aislados. Por lo tanto, ¿qué hay de malo en ello? Creo, sin embargo, que esas personas tienen defectos significativos al margen de la imagen global desagradable que, para mí, proyecta su estilo de vida. Parte del problema de esta gente es su completa ausencia de altruismo, tratándose de personas que gozan de muchos recursos. Evitar a los hijos solo es un síntoma de esta falta de preocupación por el mundo exterior a su propio yo, donde esos recursos podrían hacer mucho bien. Sin embargo, también parece haber algo incorrecto en el propio presentismo. Al evitar a la familia y el pasado, estas personas se ahorran mucho dolor. Una vez más, tengo la sensación de que rehúyen el proyecto de convertirse en personas íntegras, un proyecto que exige afrontar la dificultad, la pérdida y el error.
La vida presentista es el tipo de vida que imaginamos que viven muchos animales no humanos, y está bien para ellos, pero las vidas humanas, y de hecho las vidas de algunos animales no humanos, tienen posibilidades más ricas. La aflicción que reconoce el amor, el remordimiento que reconoce el error ético y la posibilidad de cambiarse a sí mismo. Sentido y autonarración. Hay una tesis más fuerte que al menos deberíamos considerar, que descubrir o construir un relato a partir de los materiales dispersos de la propia vida es una forma de que la propia vida sea más significativa y que merezca la pena vivirla. Cultivada en un cierto sentido, la retrospección no solo descubre o afirma el sentido, también es una forma de construirlo. Esta tesis, asociada a Nietzsche y algunos románticos, implica una imagen en principio atractiva de lo que para una persona significa buscar el sentido. La idea general es que nuestras vidas pueden parecer una azarosa acumulación de accidentes y que en ello hay algo indigno, algo que no está a la altura de nuestra humanidad. Las doctrinas religiosas solucionan ese problema ofreciendo una narración de sentido externa en relación con la cual se puede evaluar la forma de una vida y su progreso o regresión. Pero si nuestra percepción del sentido no nos viene dada por un relato religioso, entonces nos toca a nosotros dotar de significado a nuestras vidas. Elaborar un relato a partir de los materiales azarosos que nos aporta la existencia es una buena forma de hacerlo. Lo que la retrospección hace, en este sentido, no es solo afrontar el pasado, sino seleccionar y dar forma, crear una obra de arte donde previamente solo había azar. Si seguimos este camino descubriremos un doble beneficio en las emociones dirigidas hacia el pasado, forman parte del movimiento en el que nos enfrentamos a quienes somos, pero también, en el proceso, desempeñan un papel al relatar la propia historia vital, mientras nos esforzamos, ahondando en nuestro pasado, por darle la forma de una obra de arte literaria. Hay mucho que admirar en esta ambición, pero también tiene sus aspectos problemáticos. En primer lugar, padece intensamente el problema debate, en cuanto se emprende la narración retrospectiva, se deja de vivir hacia adelante. Escribir la propia autobiografía probablemente nos alejará de las interacciones con el presente. El psicoanálisis no parece tener este problema, ya que un buen analista mantiene la mente del analizado en la tarea de la vida presente, supuestamente reforzada por la comprensión retrospectiva. El psicoanálisis tampoco genera la expectativa de que todo se armonizará en un todo compacto y estéticamente agradable, una expectativa que va claramente en contra de la vida presente, que fácilmente podría quebrantar el patrón emergente. Otro problema consiste en que la idea narrativa parece hostil a la vida y a su verdadero desorden. Eliminamos lo superfluo, lo repetitivo, y lo trivial, y así sucesivamente. Pero esto también es la vida. Nos aseguramos de que hay un arco narrativo claro y posiblemente único o al menos no demasiado complejo. Sin embargo, las vidas no son como los argumentos literarios, son mucho más polifacéticas y multidireccionales que eso. Y las personas reales no son como los personajes literarios. No se pliegan limpiamente a un argumento, y relacionarse con ellas requiere atender a lo caótico, lo idiosincrásico, incluso lo aburrido desde un punto de vista literario. Cicerón y Ático son grandes amigos porque no pretenden convertir lo cotidiano en una pulcritud formal o narrativa. Aunque tuvieran la tentación de exhibir lo heroico, una tentación que Cicerón rara vez elude en otras amistades, permitieron que la realidad del amigo y de las experiencias cotidianas del amigo desplazaran ese deseo convencional. En las relaciones entre ambos sexos quizá existe un peligro aún mayor de que el deseo de un relato ordenado imponga estereotipos de género a las personas reales. La cultura nos dice lo que debería ser la historia de un hombre y lo que implica la forma de la historia de una mujer. Y es frecuente que nos sintamos satisfechos con la forma de un relato vital solo si adopta esta forma convencional. El mismo problema surge en la relación que cada cual tiene consigo mismo. No nos escuchamos a nosotros mismos de forma inteligente si estamos determinados a introducir la propia vida en una forma argumental conocida. Y a menudo las expectativas basadas en el género desviarán esa atención, exigiendo un relato heroico para los hombres y un relato de amor y conexión para las mujeres. No deberíamos rechazar por completo la idea de autonarración, pero tendríamos que ser conscientes de los peligros de embarcarnos en ese proyecto sin repensar las expectativas sociales dominantes que deforman y simplifican, sin preguntarnos a nosotros mismos por las ricas reservas de sentido que hay en las conversaciones cotidianas, en las interacciones no teleológicas de todo tipo.
Si consideramos ahora la crítica wittmanniana a la repugnancia física que he aplaudido en mi artículo sobre los cuerpos, podemos añadir que la mayoría de las narraciones omiten las funciones corporales ordinarias y exhiben una especie de vergüenza y pudor hacia uno mismo, que he criticado en otro lugar en este libro. El Ulises de Joyce subvierte maravillosamente este tipo de repugnancia narrativa. Por lo tanto, narración solo si estás preparado para contar, con plena libertad, una historia poco convencional y desordenada, en todos los sentidos. Las vidas han de ser vividas retrospectivamente, en ciertos sentidos y con determinados objetivos, el autoconocimiento, el cambio y el enriquecimiento de la vida presente. Estos proyectos retrospectivos deben evitar los dos peligros del pasadismo, Marre Charron, y del presentismo, mi abuela. Y ahora sabemos que también deben evitar la misantropía del esteticismo, el odio a la vida y al propio yo que consiste en rechazar lo desordenado y lo que carece de forma, sin remordimientos, y una ovación a las comunidades de jubilados. Saúl, envejecer a conciencia ha de implicar alguna suerte de aprendizaje del pasado. Si lo que aprendemos puede generalizarse y transmitirse a los demás, entonces deberíamos disponer de algunas buenas respuestas cuando las personas más jóvenes solicitan nuestro consejo o nos preguntan, si pudieras volver a vivirlo todo de nuevo, ¿qué cambiarías? ¿Qué es lo que lamentas? No tiene sentido responder que habríamos evitado un matrimonio nefasto, estudiado mandarín o comprado acciones de Google, porque solo conocemos esas cosas de forma retrospectiva. Pueden representar infortunios, pero no un pesar sincero o una fuente de sabiduría para jóvenes oyentes. Una mejor respuesta sería que deberíamos haber estudiado idiomas. Podíamos y deberíamos haber sabido que la vida sería más rica, y nuestra comprensión de otras personas más completa, si hubiéramos invertido nuestro tiempo en habilidades lingüísticas. Cuando los jóvenes piden consejo, creo que preguntan por este tipo de arrepentimientos, para evitar errores graves aprendiendo de los nuestros. Este consejo es más valioso cuando no pretende justificarse. Encontré un buen trabajo y fui leal a mi empresa durante 40 años, y eso me hizo realmente feliz, Resulta poco convincente porque el oyente puede pensar que los tiempos han cambiado y porque parece que quien habla está justificando una vida poco audaz. Por el contrario, fui desleal 3 veces, y en cada ocasión mis actos provocaron un gran dolor a todos, incluido a mí mismo. Reviste un aura de valentía. Estas palabras pueden referirse al trabajo o al amor y transmiten una información que parece difícil o costoso conseguir por uno mismo. Los buenos consejos pueden venir incluso de personas infelices o disfuncionales. Están marcados por una tendencia a detenerse en los errores pasados o la mala suerte, y los remordimientos son un obstáculo para nuevas aventuras, experimentación y satisfacción. Pero si somos capaces de generalizar los errores, otros podrían aprender de ellos. Idealmente aprenderíamos de los remordimientos ajenos y no tendríamos ninguno propio. Algunos consejos de este tipo son muy sencillos. Después de los 60, no hables de tus problemas de salud a menos que quieras aburrir a la gente. Comparte tu tiempo con tus padres y tus hijos porque esas ocasiones son preciosas, y viaja y relaciónate con gente diversa. Son buenos ejemplos de consejos que proceden de muchos años de experiencia y, probablemente, de algún arrepentimiento ocasional. Sin embargo, cuando se trata de abordar las grandes preguntas de la vida, los ensayos y las novelas nos dicen más de lo que probablemente nos transmitan las reflexiones de las personas. Marta señala una de esas lecciones: aprende del pasado pero no permitas que te asfixie, pasadismo, ni te conviertas en una persona hueca y absorta, presentismo. Creo que Marta es demasiado dura con los presentistas, por lo que diré algo a favor de las personas felices que saben cómo aprovechar los momentos. Es posible admirar a la gente que cambia completamente su vida cuando envejece. Pero también hay una cuestión psicológica más amplia: ¿puede aprenderse una actitud o una forma de vivir la vida? Echar la vista atrás es un problema candente para los pesimistas y las personas que llevan consigo pensamientos negativos donde quiera que van. Novelistas, terapeutas y maestros de educación infantil admiten que viviríamos vidas más felices si difundiéramos alegría y no pesadumbre, acaso porque los demás nos responderían mejor. Pero pedir a la gente que se alegre rara vez funciona. Además, hay gruñones encantadores. Los libros de autoayuda sobre el duelo intentan encontrar un camino intermedio: reconoce tu dolor, déjalo seguir su curso, y luego sigue avanzando. No es evidente que estas instrucciones funcionen en personas propensas a la culpa o el estrés, por no hablar de la depresión.
Muchos bestsellers tienen éxito porque a la gente le gusta leer sobre sí misma. El refuerzo se distribuye con una pizca de inspiración, no porque ofrezcan remedios demostrados. En principio, el arrepentimiento es valioso si se aprende de él o se perdona porque el remordimiento ha sido demostrado, pero probablemente funciona mejor en personas optimistas y orientadas hacia el futuro, y que, para empezar, probablemente no necesitan consejos. Temo que aunque Largo viaje hacia la noche, de O'Neill, es un análisis brillante de la disfunción, es improbable que resulte beneficioso para quienes esperan aprender algo de él. Algunas personas tienen un carácter feliz y orientado hacia el futuro, y disfrutan de un equilibrio o retrospección que evita el comportamiento sociopático, mientras otras son sencillamente lúgubres. Si esas tinieblas pueden penetrarse con herramientas psicofarmacológicas, serán afortunados. Si no, solo unos pocos lograrán salir de ese lugar oscuro. Consideremos la diferencia entre una culpa bien definida y una desgracia. Gary conduce demasiado rápido y bajo la influencia del alcohol y acaba trágicamente con la vida de Amir. En la novela tendría lugar una casualidad que pondría a Amir en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero en la vida real la gente como Gary tiene que ser disuadida o educada. Si conduces imprudentemente tienes más probabilidades de matar a alguien. Gary se recuperará si su arrepentimiento le enseña algo, pero la alarma para despertar suena a costa de la vida de Amir. Por el contrario, allí conduce con precaución, pero debido a un golpe de mala suerte, como hielo invisible en la calzada, su coche choca contra el de Gregory y lo mata. Tal vez le resulte muy difícil superar esta tragedia, de la que se hará responsable, especialmente si Gregory es un niño. Gary y ella pueden sentirse arrepentidos y desgraciados, pero solo uno es culpable. Sin embargo, no estoy seguro de que la discusión racional ayude a allí a entender que debe seguir adelante y no dejarse consumir por el remordimiento. Como es bien sabido, muchas personas son presas de una sensación de culpa de por vida por sobrevivir a una guerra o a un acontecimiento traumático como el Holocausto, en los que murieron muchos vecinos y seres queridos. A algunos les benefician la terapia y los años en los que se les recuerda que ellos eran las víctimas y que no tienen culpa alguna, pero la mayoría de los que siguen viviendo alegremente parecen estar hechos de una pasta diferente. Por lo tanto, sí, es estupendo que la gente aprenda del pasado sin perderse en lo que podría haber sido o en asignar culpas, pero también, es bueno desterrar la conducta culpable. Y, por último, pedir a la gente que mire al futuro con optimismo puede ser tan ineficaz como sugerir a un pozo de tristeza que muestre alegría. Y luego están los presentistas, como los llama Marta, incluyendo a los habitantes de The Villages en Florida, por no mencionar los cruceros, donde muchos jubilados disfrutan de vidas ensimismadas. No voy a anhelar esos lugares, y sé que Marta tampoco. Pero luego ella quiere trabajar pasados los 70 y los 80, le gustaría estar rodeada de licenciados y nuevas ideas, cuando otras personas prefieren excluir a los jóvenes, y especialmente a los niños, de su oasis. Otro compañero critica The Villages por su falso escaparate occidental, sus afectos mini Disney y, como otros emplazamientos destinados a los jubilados, los anuncios sobre golf y otras actividades, blancas. ¿Pero por qué es tan horrible que haya gente que quiera disfrutar del último tercio de la vida? En torno al 5% de los ancianos estadounidenses viven en comunidades de jubilados. The Villages, en Florida, es el destino de retiro más grande y de más rápido crecimiento del país. Promocionada como una comunidad para ancianos activos, la mayoría de las subcomunidades de The Villages requiere al menos alguien de 55 años en cada residencia. Cualquier persona de edad inferior a los 19 años, en edad escolar, debe limitar sus visitas a 30 días al año. El parque de viviendas y las considerables actividades de ocio apelan y reflejan los gustos de la clase media americana. Los residentes organizan y participan en cientos de clubes y aficiones. Usan numerosos centros recreativos, piscinas y cursos de golf, muchos de ellos disponibles para todos los residentes sin un cargo adicional. La infraestructura, el paisaje, la radio, las noticias y la publicidad pueden describirse como alegres u optimistas. Hay muchas clases y oportunidades educativas, la mayoría centradas en la espiritualidad y la autoayuda, con ocasionales recreaciones históricas y otros programas más populares que intelectuales. Lo mismo se aplica a la música y otras formas de entretenimiento. Hay grandes dosis de música pop vintage, y las piezas de música clásica a menudo se emiten abreviadas. El desarrollo y la popularidad de lugares como The Villages es una buena noticia.
El 1% más rico o incluso el 10% de los jubilados tal vez prefieran vivir en Manhattan o Palm Springs y disfrutar de una oferta cultural amplia rodeados de personas de todas las edades, pero esto no está al alcance de la mayoría de los estadounidenses. Pensemos en la jubilación desde la perspectiva del jubilado medio nacido entre 1930 y 1960. Se trata de personas que crecieron sin aire acondicionado, sin escuelas ni universidades lujosas, con campamentos de verano dirigidos por los Boy Scouts o por organizaciones religiosas, y no con música, obras de teatro y encuentros sobre informática y videojuegos. Observaron una sociedad cada vez más próspera a su alrededor y, en cierta medida, no compartieron esa riqueza mientras trabajaban y sacaban adelante a sus familias. La renta media de los habitantes de The Villages sugiere que tienen seguridad social y una modesta cantidad de su pensión de jubilación. Probablemente han vendido sus hogares en otras zonas de Estados Unidos y han invertido la ganancia en las casas de entre $200,000 y $500,000 de este enclave de la Florida Central. Hay el doble de republicanos que de demócratas. Esto no es Palm Beach o San Diego, donde el coste medio de la vivienda es mucho más alto. Y no es tan gris como Clearwater, Florida, o Scottsdale, Arizona, que tienen el mayor porcentaje de jubilados entre las ciudades con una población superior a los 100,000 habitantes. En estas dos ciudades, el 20% de la población tiene más de 65 años, mientras que en The Villages este porcentaje sube hasta el 57,5%. Vale la pena señalar que la mayor parte de los lugares que atraen a los jubilados, como Scottsdale, Palm Springs y Chappaqua, Nueva York, célebre por ser la residencia de Bill y Hillary Clinton, son tan blancos como The Villages, pero tienen una renta media superior y un precio de la vivienda más elevado. The Villages y muchos lugares semejantes quizás se están multiplicando rápidamente, pero la mayoría de los jubilados con ingresos medios prefiere quedarse en los hogares y comunidades en los que han trabajado y criado a sus familias. Evidentemente, muchos no son autosuficientes y deben mudarse a instalaciones en las que haya servicios asistenciales. Me gusta pensar que el fenomenal crecimiento de The Villages refleja la llegada de estadounidenses con ingresos medios que al fin pueden disfrutar de la prosperidad de la nación que han ayudado a construir. Durante la mayor parte de su vida vieron cómo personas con más recursos viajaban al extranjero, compraban segundas viviendas, enviaban a sus hijos a universidades privadas y se suscribían a New Yorker. A la hora de la jubilación es posible que algunos desarrollen nuevas preferencias, pero la mayoría tan solo quiere que la dejen tranquila para disfrutar de las actividades y los programas de televisión que ya le gustan. Después de 40 años de trabajo se han ganado unas vidas libres de estrés. Leisureville, la ciudad del ocio, como la llaman justa e inteligentemente, es el equivalente a los espacios seguros que demandan los universitarios presentistas. Los profesores universitarios suelen oponerse a ambas tendencias, y quieren que los jóvenes y los mayores acepten el desafío de nuevas ideas, inspiradas en los clásicos y en la ciencia contemporánea. Sin embargo, el mercado nos dice que la mayoría de los ciudadanos mayores prefieren desafíos de otra naturaleza, y que no desean ser intelectualmente humillados como ocurre a menudo ni sometidos a nuevas fuentes de estrés, quieren un alimento mental y físico tranquilo. La comunidad de jubilados es el lugar en el que pueden disfrutar de su compañía recíproca, seguir disfrutando del sexo y no sentirse estigmatizados por su edad. Tenían poco control sobre su vida anterior, zarandeados y ocasionalmente rescatados por ciclos económicos, empresarios caprichosos, políticas gubernamentales, enfermedades y problemas o éxitos familiares. Su sueño de jubilación es emigrar a un entorno que pueden controlar y en el que se sientan valorados. Es posible que prefieran o busquen unas vidas apartadas en este periodo de retiro. La comodidad extra que mucha gente obtiene aparentemente de la interacción con otras personas de creencias y formación similares en cierto modo generacional. Los amigos de mis padres pertenecían todos a su misma religión y color. Los míos son mucho más diversos en términos religiosos y sustancialmente en lo que atañe a la raza o grupo étnico. Los amigos de mis hijos son aún más diversos en cuanto a raza, grupo étnico y sexualidad, aunque tal vez menos en lo que respecta a la política. En gran medida los patrones de amistad adultos siguen o reflejan los rasgos demográficos de las universidades en las que estudiamos. En la actualidad, los jubilados chino-americanos, por ejemplo, pueden encontrar hogares de retiro que atienden a su lengua y preferencias alimentarias. Los jubilados luteranos tienen a su disposición comunidades basadas en la fe y que les resultan atractivas. Alpha Kappa Alpha está construyendo Abbey Acres,
una comunidad de jubilados en Carolina del Norte destinada a afroamericanos mayores de 55 años. Incluso la Orden Leal de los Alces tiene Moose Haven, en Florida, una ciudad de la satisfacción exclusivamente para sus miembros jubilados. Los promotores inmobiliarios suelen trabajar con iglesias para crear comunidades destinadas a públicos específicos. Anuncian gastronomía, ocio y otros servicios destinados a públicos concretos, tal como The Villages anuncia el golf. Todas estas comunidades aseguran recibir a residentes diversos, pero el público al que están destinadas es inequívoco. Sin embargo, la gente mayor puede encontrarse en residencias de ancianos que separan a los grupos por plantas y que ofrecen alimentos, música y otros servicios que resultan atractivos para un grupo étnico específico y segregado. Aunque esta segregación parezca un paso atrás en el tiempo, no deberíamos culpar a los promotores inmobiliarios. La mayoría de las personas muestran preferencias reflejadas en las parejas que eligen para casarse y, más tarde, con quien se jubilan. Creo que la próxima generación de comunidades de jubilados será más diversa, en parte debido a que sus escuelas, universidades y centros de trabajo son mucho más diversos como resultado de los cambios legales, sociales y económicos. Me sorprendería que dentro de 50 años hubiera muchas comunidades de jubilados chinoamericanos. Los chinoamericanos prósperos y de clase media se habrán casado con personas de otros grupos y, además, se jubilarán con sus vecinos y compañeros de universidad. De hecho, las universidades serán los patrocinadores y ofrecerán los principios organizadores de las comunidades de jubilados. Es cierto, tal como señala Marta, que los jubilados de Leisureville son presentistas. Pero al echar la vista atrás, resulta evidente que la mayoría están más satisfechos que dolidos. Si sus hijos están bien situados se muestran especialmente contentos e incluso orgullosos. Si no es así, se centran en los nietos o intentan mejorar su técnica de golf. Quieren espacios seguros, y la mayoría de los ciudadanos consideran que se los han ganado. Sus vidas no están libres de malas noticias. Tienen la Fox y NPR, pero también han de acudir al funeral de residentes amigos, y eso recuerda a los dolientes ancianos que el tiempo es breve. Si creyeran que les quedan muchos años por delante, aprenderían lenguas, pero como son realistas, prefieren disfrutar de la compañía de los demás, jugar al golf, cantar, tejer y hacer otras 1000 cosas para las que ahora tienen tiempo. Sin duda, si el contenido de este audio fue de tu utilidad, te invito a que me regales un me gusta y suscríbete al canal para que disfrutes de más información que nos permita aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos para obtener sabiduría y filosofías que nos sean de un gran apoyo para mejorar nuestra vida. Reproduce el audio cuando te encuentres atorado en el tráfico, al realizar actividades del hogar, si te encuentras en algún vuelo, en sala de espera en algún lugar o simplemente si haces una caminata al aire libre. Siempre es bueno encontrar medios que nos permitan tener oportunidad de aprender y mejorar como seres humanos. Sé audaz y aprovecha al máximo la oportunidad que tenemos de estar en este mundo y no olvides, carpe diem, tempus fugit.